¿Sí? Bueno, pues vamos a orar y vamos a empezar con el estudio que nos toca en esta tarde, noche, ¿les parece? Padre bendito eterno, gracias por la oportunidad que nos das de estar un día más reunidos, Padre, de esta forma. Gracias por la tecnología que nos das, Dios, porque podemos utilizar el tiempo para estudiar tu palabra, Dios. De veras, Padre, que sea de provecho a nuestras almas, que nos dé entendimiento, Padre, para poder vivir como a ti te gusta, Padre. La intención de todos estos temas, Señor, es que hagamos tu voluntad y vivamos como a ti te gusta, Padre. Ayúdanos a todos, Dios. Ayúdanos a todos los que escuchan, a todos los que se van a conectar, y ayúdame a mí a explicar, Dios. Reconozco que no tengo nada que aportar, Dios. Glorifícate en nuestras vidas, Padre, y que podamos vivir plenamente tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos. Pues vamos a estudiar hoy. Sean todos bienvenidos. Vamos a estudiar hoy otro tema, siempre de la serie de cristianismo confundido, ¿sí? Y estamos viendo que lamentablemente en la mente de muchas personas hay una sopa de ideas que hasta pueden pueden de ellos decir, no, mi conducta es correcta, mi forma de actuar es correcto, y están totalmente equivocados. Y cuando tú lees comprometidamente la Biblia, cuando tú lees con compromiso la palabra, no te conformas con la lectura del domingo, ni del miércoles, ni de las transmisiones, no te conformas con eso, sino cuando tú tienes tu propio compromiso con Dios en leer la palabra, día con día, tú vas conociendo mejor a Dios. Y cuando vas conociendo mejor a Dios, vas comprendiendo cómo Él le gustaría que tú actúes. ¿Y cómo lo comprendes? Por los testimonios que están escritos. A Dios le gustaba cómo era David, pues tengo que ser como él. A Dios le gustaba cómo era un Samuel, cómo era un Elías, cómo era el Señor Jesús, cómo eran los apóstoles, la iglesia primitiva. A Dios no le gustaba cómo era un Sedequías, a Dios no le gustaba cómo era un Acaz, no le gustaba a Dios cómo era un Acab, no le gustaba a Dios cómo era un Manasés, etcétera, etcétera. Entonces yo evito eso y voy comprendiendo a lo que Dios quiere en mi vida. Cuando tú tienes una lectura, es fácil darse cuenta que quien tiene una sopa en su mente de ideas erróneas con respecto a la conducta cristiana o Dios mismo. ¿Sí? Como breve repaso, rapidísimo, de menos de 10 segundos, ya vimos, no confundas el padecimiento cristiano con las consecuencias de nuestro pecado, no es lo mismo. Ya vimos, no confundas el arrepentimiento con la santificación, ya lo vimos. Muchos se confunden ahí. No confundas la malicia con un supuesto discernimiento que tú tienes cuando en realidad piensas mal de las personas, ¿sí? Ya vimos, no confundas la incredulidad con la sabiduría o la cobardía, o la incredulidad y la cobardía con la sabiduría. Es lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver, no confundas el celo con la impaciencia. ¿Qué entienden ustedes cuando yo digo, no confundas el celo con la impaciencia? ¿Alguien? Bueno, todavía tenemos limitado el tiempo a unos 50 minutos, pero alguien rápidamente puede decir, bueno, yo entiendo que a veces confundimos el celo con la impaciencia cuando hacemos X cosa. ¿Quién puede decirme algo así? O si no hay idea, pues lo comento de una vez. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien se imagina de qué quiero hablar hoy? Ok. Qué bueno que lo comenta, mana, porque me falta aclarar ese aspecto. Cuando digo paciencia, en la Biblia habla mucho de la paciencia, pero habla mucho de la paciencia, y de hecho creo que es el mayor énfasis que se le da en el Nuevo Testamento, es de la paciencia, la voluntad de Dios, de la venida de Cristo, que mantengamos nuestra salvación con paciencia, esperando el retorno y la redención plena del Señor Jesús. Eso es una paciencia, pero estoy hablando de la paciencia que debemos de tener nosotros con respecto a las demás personas. ¿Sí? Eso no me faltó aclararlo.
Es una paciencia con respecto a los demás. Entonces, cuando digo impaciencia, no me estoy refiriendo a una impaciencia de esperar la dirección de Dios o la voluntad de Dios, sino más bien me refiero a la impaciencia hacia los demás, la impaciencia hacia los hermanos de la iglesia, la impaciencia hacia mi familia, la impaciencia hacia los perdidos, la impaciencia hacia los religiosos, la impaciencia hacia mis hijos, ¿sí? A eso me refería, y qué bueno que lo comentan, para aclararlo, ¿sí? Entonces, sí, sí, no, está bien, cuando yo digo no confundas el celo con la impaciencia, me estoy refiriendo a esas conductas erradas que pueden tener los cristianos cuando son groseros, son impacientes, son iracundos, son toscos. En el peor de los casos, utilizan, perdón por lo que voy a decir, pero utilizan violencia, ¿sí? Violencia es cuando tristemente están dos hermanos discutiendo y uno le señala así le hace así, enfrente de él, apuntándole con el dedo señalador, juzgando, criticándolo, o regañándolo, o reprendiéndolo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? En el peor de los casos, lo agarra a la fuerza y se lo lleva aparte para reprenderlo aparte, pero ya lo retuvo, ya lo sangoloteó. Y sí hay de esos, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que soy un hijo de Dios, cristiano, me gusta leer la Biblia, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero de repente llego a la congregación y veo que, por ejemplo, veo que las hermanas están orando el domingo y ya estamos a punto de empezar y no salen del salón de la oración, y cuando empieza el culto yo estoy todo enojado, airado, y después las tomo aparte y les digo, hermanas, ustedes qué hacen no está bien, etcétera, etcétera, y empiezo a ser tosco con ellas, ¿sí? Entonces empiezo a ser grosero con los hermanos. Empiezo a ser grosero, en este caso, por ejemplo, con los jóvenes, como los estimo más jóvenes que yo, pues ellos deben de soportar mi impaciencia, pero no es impaciencia, ¿eh? Es mi celo por Dios, por querer hacer las cosas bien. Las cosas se hacen bien. Y entonces, como yo quiero que se hagan las cosas bien, entonces soy grosero, tosco, regañón, ¿sí? Con respecto a los demás. Como es un joven, pues tiene que ser así, ¿sí? Como son mujeres, pues tienen que ser así. Si son siervos que tienen menos tiempo que yo, o menos conocimiento que yo, eso me da pauta a tratarlos con dureza. No, mira, tú no sabes, porque tú no tienes el tiempo que yo tengo en el camino de Dios. Y eso puede uno verlo, una persona nueva puede equivocarse y verlo y decir, si tiene un sano juicio, como que esa conducta no está bien, no está bien. Pero si de repente el otro dice, y sabes una cosa, hermano, hay en mi corazón un celo por las cosas de Dios, por las cosas santas, que se hagan bien, y no está bien tu forma de actuar, así que por favor corrígete, o sea, levantando la voz y todo, entonces el otro dirá, entonces si es el celo de Dios, entonces está justificado, ¿sí? Pero hermano, ¿no será que debes de corregir tu conducta? No, hermano, no. Si no viste a Cristo cuando entró al templo y con celo tiró todas las cosas, ¿sí? Porque también tiene sus versículos para justificar la impaciencia. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Más o menos, claro. Entonces, esta lista que yo les mandé, en el grupo de Puesto los Ojos les mandé la lista. Esta lista la tengo desde hace muchos meses. ¿Por qué? Porque son los defectos de la iglesia, por así decirlo, ¿sí? La iglesia bíblica tal cual no tiene defectos. Pero nosotros, si queremos caminar conforme a Cristo y no aprendemos de la conducta que Dios espera de nosotros, podemos errar entre nuestra confusión, entre el celo con la impaciencia. Me siento como que muy dedicado a Dios, quiero que las cosas se hagan bien, y está mal, hermano, querer hacer bien las cosas. No, al contrario, hay que buscarlo, hacer todas las cosas bien para Dios, pero tiene que estar acompañado junto de amor, ¿sí? Si de repente veo a alguien que quiere las cosas como que bien hechas, como que sí, y es tosco en su forma de hablar, y humilla a las personas, y las humilla, las sobaja, las lleva de un lado para otro, las fuerza, las manipula, y es tosco con la persona, entonces estamos viendo a alguien que no tiene amor,
¿sí? Y es impaciente. Y es extraño porque en Gálatas capítulo 5:22 dice la palabra de Dios que parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Es la paciencia. Y tenemos que ser pacientes, ¿sí? Tenemos que ser de un carácter que no rápidamente se irrita. Sabemos que la palabra dice, el amor no se irrita, pero cuando algo no me parece en la congregación, en la casa, en la familia, en el trabajo, rápido me irrito, rápido me enojo, rápido reacciono. Y si alguien me cuestiona, es mi celo, ¿eh? Es mi celo por Dios, ¿sí? Y eso está mal, eso está mal. Podríamos hablar, como comenta hermana, como un fariseo moderno. Sí, es un fariseo, es igual, nada más que un fariseo de antes y un fariseo de ahora, es lo mismo. No tiene amor, no tiene paciencia, no tiene compasión ni comprensión, ¿sí? Y eso tenemos que evitarlo. No confundamos la impaciencia con el celo, ¿sí? No confundas. Entonces, hermano, debo de arrepentirme. Si eres impaciente, debes de arrepentirte, debes de examinar, ¿cómo se llama? Tu corazón. Quizás no está regenerado, quizás no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si tú piensas que has nacido de nuevo, pero constantemente vives en la impaciencia y has buscado ponerle una sabanita de un supuesto celo para engañar tu mente, estás yendo rumbo al infierno, ¿sí? Y eso se los digo con amor, se los digo con amor. Estamos yendo rumbo al infierno, porque la práctica cotidiana de la falta de amor en la impaciencia demuestra de que no ha habido un corazón regenerado, porque es imposible que Cristo afecte una vida y no le dé paciencia como Él tuvo paciencia con muchos de nosotros. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, ¿por qué? Porque tenemos que tener muy clara la conducta que debo tener. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se sienten profetas, ¿sí? Como Nehemías. Hermano, pues yo ya leí en la palabra que los hombres de Dios tenían celo, botaban las imágenes, ¿sí? Entraban ahí a las casas y tumbaban. Vea, Gedeón tiró el ídolo de su papá y su papá se lo mandó. Entonces, por eso yo voy a llegar a casa de mi abuelita, voy a agarrar a su Virgen María y se la voy a tirar. Y se la voy a romper y le voy a decir que es una pecadora y que se va al infierno, ¿sí? Bueno, también podría decir, hermano, yo vi en la Biblia, no hablo de católicos, yo vi en la Biblia que el apóstol Pablo reprendió delante de todos a Pedro, ¿sí? Y yo por eso delante de todos reprendí al hermano delante de todos, ¿sí? Por eso vieron ese carácter. Y eso es terrible, porque podríamos estar escondiendo detrás de esa impaciencia una grande soberbia, un grande orgullo. Porque debiendo admitir nuestra falta de amor de Cristo en nuestros corazones, lo justificamos, entre comillas, diciendo, es mi celo. Nos sentimos profetas, nos sentimos Elías, ¿sí? Cuando tratas con dureza a los demás, alguno de los presentes tratas con dureza a los demás, hermanos. ¿Cómo es tu trato con todos tus semejantes? Dentro y fuera de la iglesia, ¿cómo es tu trato con todos tus semejantes? Y eso que tenemos tentación de ser más duros unos que con otros, ¿sí? O sea, yo les confieso que tengo la tentación de ser más duro. Lo veo en la palabra de Dios, lo veo, pero tengo que cuidar mi corazón y ser obediente a lo que estamos aprendiendo hoy. Tengo la tentación de ser muy duro, ¿con quiénes? Con los que tienen religión, ¿sí? Yo veo que Jesucristo, cuando predicaba a la mujer samaritana, le hablaba con amor, con tacto, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y eres tu profeta. Y ahí Jesús le dice, ve, llama a tu marido, no me acuerdo muy bien, y dice, ya no tengo marido, me has dicho 5 maridos has tenido y ahora tenido tu marido. O sea, cuánta paciencia para hablarle a la mujer samaritana, ya en el capítulo 4 de Juan, si no me equivoco. Entonces, pero vemos en el capítulo 3 de Juan, ahí mismo, un Jesús con una cita igual a solas, pero con un Nicodemo. Y Jesús va tajante y al punto y le corta la plática. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino, ¿sí? Y si eres tu maestro y no sabes estas cosas, nosotros hablamos de lo que sabemos.
Entonces, y ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Ves? Hay algo fuerte. Yo acepto que tengo esa tentación, pero debemos de ser misericordiosos porque tenemos que saber cuándo podemos aplicar esto y cuándo no, y voy a hablar de este asunto. ¿Qué es lo contrario de ser duros con los demás? Con los hermanos, si quieres corregirlos, enseñarles, etcétera, con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Hay gente que es dura con sus padres, ¿sí o no? Es impaciente con sus padres. Va a la iglesia, levanta sus manos, pero ahí el pobre señor ancianito, la pobre ancianita, tiene ahí Alzheimer o tiene deficiencia, ahí no sé cómo le llaman, perdón por la palabra, ¿no? Demencia senil, ese tipo de cosas. Y ya cállate, mamá, ya cállate, papá, ya te lo dije 1000 veces. ¿Sí? Y el abuelito está repitiendo la misma historia 100,000 veces. Y ya basta. ¿Sí? Pero eso sí, voy a la iglesia y hablo suave y todo eso, hablo muy bonito, pero no soy paciente. O no soy paciente en la casa, con los amigos, con el trabajo. O en el trabajo me siento muy santo. No, es que ustedes están mal, son unos pecadores. ¿No? Vente a comer con nosotros. No. Además, ustedes son terribles, etcétera, etcétera. Y si fuera Jesús el que estuviera en tu trabajo, no actuaría como tú lo harías o como yo lo haría. Si fuera Jesús el que estuviera atendiendo a ese ancianito, no sería como tú o como yo. Ya estamos entendiendo para dónde voy, ¿verdad? Si fuera Jesús el que está en la iglesia, no trataría a los hermanos como tú y yo los trataríamos. Si fuera Jesús. Pues para eso estamos estudiando la palabra, para ser como Jesús. Amén. Estamos estudiando la palabra para ser como Jesús. Entonces, pongamos en práctica todo esto. ¿Qué es lo contrario de la dureza? La amabilidad. Así es. Lo contrario de ser toscos, ásperos o rudos con la gente es ser amables, hablar con tacto, ¿sí o no? Pero es que no puedo, hermano. No, sí podemos. Sí podemos, porque hablamos con tacto y con delicadeza y con amabilidad con quien nos conviene. Pero con el que no queremos, no lo hacemos. Y es un asunto de voluntad, no es de inhabilidad. No lo puedo hacer, no. Con quien quieres eres amable y con quien no quieres no eres amable. Si te visita alguien importante, alguien rico en tu casa, sí, vas a tener toda la educación. Vas a tratar mejor a los del mundo, a los seculares, al presidente, al gobernador, al empresario rico, al diputado, a quien sea. Lo vas a tratar hay contacto, con pincitas, etc. Pero en tu casa y en la iglesia eres rudo. Eso se llama hipocresía. ¿Sí? Y eso no puede ser. Se trata mal a los del mundo, se trata mal a los religiosos y peor aún, el impaciente trata mal a los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Somos toscos, hablamos ásperamente, podemos hasta mangonear, ¿sí? Para que se hagan según bien las cosas, o mejor dicho, nuestra voluntad. ¿Sí? Sí sabemos que es mangonear, ¿verdad? Sí sabemos que es mangonear. ¿Sí? Bueno, me acuerdo que una vez vi un líder, una persona se quejaba de su líder. Y es que este hombre es fraudulento, ¿no? Recibe donaciones y dinero y lo usa para sus deleites. ¿Y sabe qué me hizo una vez? Comentaba. Protesté y me agarró del cuello y me pegó a la pared y me dijo que yo no abriera la boca. Pero bueno, es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. ¿Qué hombre de Dios ni qué nada? Es un hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque solo Satanás actuaría de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y perdón que yo les dé un tema como este, pero mi intención es que Dios nos redarguya. Porque si estamos en la práctica de algo como esto, lo corrijamos para que tú y yo nos veamos en la gloria eterna. Cuando tú y yo estemos delante de un hermano o una hermana que se esté equivocando en la forma de proceder, tú también puedas ayudarle aplicándole esta enseñanza, pero no con una impaciencia mundana disfrazada de celo, sino como es debido, como vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las supuestas justificantes? Hay algunos ejemplitos en la Biblia. Por ejemplo, Nehemías capítulo 13, 25. Nehemías capítulo 13, 25. A ver.
Nehemías capítulo 13, 25. Si lo tienen, voy a darle lectura. Dice, discutí, a ver, estoy en la TLA, voy a poner Reina Valera. 13, 25. Va de nuevo. Y reñí, que es discutí, con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Cómo ven? ¿Sí? Imagínate que yo esté atendiendo a un hermanito, a un jovencito, cristiano, recién convertido, a una hermana, que le da trabajo comprender ciertas actitudes, y venga, hermano, ¿cómo debo de proceder con mi hermano que me ofende? Pues ve y háblalo con él a solas. Pero no lo quiere hacer porque le da pena, porque es cobarde, porque es humanista, porque no quiere ser obediente. No lo hace. ¿Sí? No lo hace. Ay, se truenan los dedos. Y luego regresa a las 2 semanas. Hermano, pero fíjese que continúo con el problema. ¿Y ya habló con ella? No, hermano. ¿Y ya habló con él? No, hermano. Bueno, pues hágalo. Ay, está bien, hermano. Va, ni lo ora, ni lo hace, ni lo obedece, le da miedo, es cobarde, y vuelve al mes. ¿Qué cree, hermano? Tuve otro problema con este otro hermano, y no he resuelto el problema de los 2 veces anteriores. Entonces, yo podría decir, agarrar del pelo a la persona, es que no comprendes, hermano, y le arranco los pelos. Que tienes que obedecer la palabra, hermano. Le soplo los pelos en su cara, ¿no? Anda a hacer la voluntad de Dios. ¡Ay! Ahí se va llorando todo calvo el hermano. Y hermano, me mandó el hermano a pedirte perdón. Entonces, gloria a Dios, dice que obedezca la palabra. Pero esa es la forma. ¿Sí? ¿Pero por qué haces esas cosas, hermanos? Pues en la Biblia está. Nehemías lo hacía. Y como Nehemías lo hacía, pues es mi pasión por Dios, hermano. Hay un fuego que me consume por dentro. Hermano, y la gente tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero en el Evangelio de Cristo, así se hace la voluntad de Dios. Como si fuéramos burros, mulas, avarazos. Así se hace la voluntad de Dios. ¿Verdad que no? ¿O quién dice que sí aquí? Pero bueno, el caso es de que yo agarro textos de la Biblia y me justifico. O si no, tengo un problema con alguien y digo, este hermano, tuve un problema con él, discutí con él, pero es un hijo de Satanás. Y tú cuando escuchas esto, un hermano hablando de otro hermano, diciendo que es un hijo de Satanás. Entonces, no es común y no es normal. No es normal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender de parte de Dios cómo es nuestra conducta, porque estaríamos actuando igual que los mismos impíos, igual que los mismos pecadores. ¿Sí? Bueno, yo no se los digo a los hermanos de la iglesia, se los digo a los del mundo. ¿Sí? Yo estoy en mi trabajo, estoy en la escuela, y viene de repente ahí el compañero y me dice, oye, compañero, vamos a, no sé, no te dice vamos a fumar, vamos a drogarnos, vamos a adulterar, no, vamos a, no sé, a hacer una junta para comprar allá la chicharra, la cochinita o la birria, ¿no? Le entras, ¿sí? No, yo la verdad no puedo convivir con ustedes. ¿Pero por qué? Es que ustedes son hijos del enemigo, son hijos de Satanás. No, hombre, te van a odiar. Y así hay muchos hermanastros por ahí medio raros, que están todos odiados en la familia, en la casa, están todos odiados en el trabajo, en la escuela, porque los dicen, no, es un legalista, el odioso, nadie quiere estar con él. Pero yo me siento santo, me siento ungido, me siento, es que también Cristo padeció, yo por eso también padezco. ¿Sí? O sea, si tú actúas de esa forma, tú no estás comprendiendo nada de lo que respecta al conocimiento de Dios. Pero hermano, pero lo vemos en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo de otra justificante. ¿Sí? Allá en Hechos capítulo 13, versículo 10, el apóstol Pablo, ya hablándole a un tal Bar Jesús, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y esto sí, efectivamente, el apóstol Pablo lo dijo a alguien. Pero la pregunta es, esta expresión que Pablo acaba de decir, ¿así se refería con todos
los inconversos con los que se topaba? ¿Era su conducta habitual reaccionar de Pablo así, de esta forma, con todos los que no conocían a Cristo? La respuesta es obvia. Es no. Es no. Es no. Pablo no actuaba así usualmente. ¿Por qué Pablo actuó así? Porque él estaba predicando, enseñando, lo golpeaban, lo paleaban, iba de aquí para allá, de un lado para otro. No sé, aún la mujer que tenía demonios y los fastidiaba día tras día, así, fastidia, no rápido reaccionó, hasta que Dios dijo, ya basta, y la liberó en el nombre de Jesús. Bueno, él estaba predicando y llegó a un lugar, empezó a predicar, pero había un Bar Jesús que estaba constantemente estorbando, impidiendo la predicación, y entonces Pablo reacciona como acabamos de leer. No es que sea una invitación a actuar así usualmente. Pudiera ser que alguno, haciendo alguna obra, predicando a un lado, y tenga una constante oposición, ¿sí? Puede uno decir, bueno, oye, te comportas como un hijo de Satanás, deja de estorbar los caminos del Señor, ¿sí? Pero no así vivía con todas las personas con las que se encontraba o con las que se relacionaba. Lamentablemente muchos de ellos, en vez de acercar gente a Cristo, las ahuyentan. Como que tú vayas a casa de tu abuelita y le rompas su Ave María y lo que tú quieras. ¿Tú crees que la vas a poder llevar luego a tu congregación a reunirse? ¿Crees que después la vas a poder llevar a la célula a reunirse? ¿Crees que si le das un cassette, un CD, o si le das una liga de alguna página o algún canal de cualquier hermano, crees que te va a hacer caso y va a escuchar la palabra? Claro que no, porque te has vuelto odioso, ¿sí? Bar Jesús no entra en ese perfil, ¿sí? Bar Jesús es otro tipo de persona, otro tipo de impío, que son acérrimos enemigos del Evangelio. Pero bueno, hay que ser hábiles para ganar a las almas, con la ayuda del Espíritu. Bueno, sí, y así tenemos el celo de Cristo cuando entró al templo, y tiró las mesas de los cambistas. Tenemos el celo de Cristo cuando el celo del apóstol Pablo cuando reprendió a Pedro, sí, entre otros. Muy bien. ¿Qué más? Ese no debe ser el trato, definitivamente, entre los hermanos, ¿sí? No debe ser ese trato con ninguno, pero menos entre los hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, para que es segunda de Pedro, perdón. Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8. Si lo tienen, lo voy a dar lectura. A la piedad, estos son atributos que debemos añadir a nuestra vida cristiana, ¿sí? Debemos añadir, entre otras cosas, piedad, y a la piedad debemos añadirle, ¿qué? El afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal? Es un trato amable y cariñoso entre discípulos y también con las gentes que no conocen a Cristo. Y ese afecto fraternal hay que añadirle amor. Me gusta cómo lo dice la versión, la TLA, estimar a sus hermanos en Cristo. Estímalos, ámalos. Y sobre todo, amar a todos por igual, dice. Amar a todos por igual. O sea que no puede ser un cristiano que tenga conocimiento, que tenga dominio propio, que tenga piedad, pero no tenga afecto fraternal. Llegas a la iglesia, no tienes afecto fraternal con los hermanos, todos te huyen, todos te repelen, ¿por qué? Porque no tienes afecto fraternal. No pasa que en el cuerpo de Cristo, o tú llegas a conocer a algún hermano o hermana que demostraba amarte, y no solamente con apapacho, con abrazo, o con cosas así bonitas, que te invita a tomar un café, no, sino que te reprendía, te exhortaba, te llamaba la atención.
pero podías ver que cuando te llamaba la atención lloraba, cuando te llamaba la atención cerraba los ojos en expresión de dolor, cuando te exhortaba, te reprendía, te exhortaba si Cristo merecía tu conducta, y podías notar que todas sus reprensiones están llenas de gracia, están llenas de compasión, están llenas de amor. Entonces, cuando tú vuelvas a ver a esa persona, aunque te hayan reprendido y exhortado, tú no rehuyes. ¿Por qué? Porque ves que su exhortación está llena de amor. Y te gusta, hermano, y te gusta amar. ¿Por qué? Porque sabes que eres muy amado. No así con el que no tiene afecto fraternal, ¿sí? No estima a los hermanos, no ama a todos por igual. No, cuando tú notas que eres reprendido y hay ira, hay impaciencia, hay ira, hay impaciencia, hay conductas carnales en ese corazón, cuando te vuelven a llamar, haces así. Entonces, ponte del lado del que es así. Ponte del lado de que tú eres el impaciente. Ponte del lado del que tú eres el iracundo. Ponte del lado del que tú eres el que confunde la paciencia con el celo. Ay, dirás, los hermanos no se me acercan. ¿Por qué no se te acercan? Es que tienen al diablo. No es que tengan al diablo, sino que uno no está actuando debidamente. ¿Sí? Uno no está actuando debidamente. Cuando uno es exhortado, reprendido, la persona, cuando nota el amor, me gusta estar junto a ese hermano, me gusta estar junto a esa hermana, me edifica, me bendice mucho. ¿Pero por qué? Porque está el amor de Cristo llenando sus vidas. El versículo 8 que dice, ¿sí? Si hay todo esto, el verso 8 en la Reina Valera 60 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto, ¿sí? Ni sin fruto. Y es importante. Imagínate que yo llegue a una congregación y en la congregación se empieza a una media hora tarde. Después de que se empiece media hora tarde, pasa el que dirige la reunión y empieza a orar, y su oración tarda 20 minutos orando, su introducción tarda media hora. Después de que tarda media hora, ya el diablo te dice, predica nada más 5 minutos. Cuando te pregunten por qué, pues diles ahí que ya predicaron antes, ¿no? No, tienes que batallar con eso. Y después la gente canta una alabanza ahí, media rara, media cumbiesca, y híjole. Y ya después cuando uno pasa, saca toda esa impaciencia, esa ira descontrolada, en vez de decirle, bueno, viene la palabra para que no haya ningún estorbo, porque si tú demuestras la impaciencia predicando la palabra, no entra la palabra porque se ve el estorbo en el corazón de la persona que expone. Pero cuando tú tienes dominio y expones normal para que la palabra se reciba, la gente es bendecida y luego después, ¿saben qué? Debemos de corregir esto y esto y esto, la palabra dice esto, y es lo que Dios merece, ¿sí? Y la gente va a notar si tu reprensión está llena de ira, de impaciencia, o es con amor. Dirán, no, pues el hermano esperó que terminemos, o el hermano nos habló con mucha paciencia, el hermano nos corrigió pero nos enseñó cómo resolverlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Continuamos. A ver. Se debe corregir a la iglesia, pero con paciencia. O sea que como somos pacientes no vamos a corregir. No estamos diciendo eso. Como somos pacientes, vamos a corregir. ¿Son amigos la corrección y la paciencia? ¿O no puede haber? Si somos pacientes, ¿para qué vamos a estar llamando la atención? ¿Para qué vamos a estar corrigiendo? No, que somos pacientes. ¿Se puede ser paciente y al mismo tiempo corregir con esa paciencia a los demás? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Bueno, lo voy a comentar. Sí se puede ser paciente y corregir a los demás. No porque somos pacientes, no se corrige. Pregunta, ¿el apóstol Pablo reprendió pocas veces o varias veces a la iglesia? Son varias veces. ¿Son pocas sus cartas corrigiendo deficiencias de la iglesia o son
o en varias partes de sus cartas, en diversas cartas, el apóstol Pablo se la pasa corrigiendo. Se la pasa corrigiendo el hermano, y alentando, y exhortando, y ministrando fe, entre otras cosas, aparte de corregir. Pero en sus cartas se nota el profundo amor de Pablo por las almas. Amén. Se nota en la lectura. Entonces, ¿cómo se corrige entonces? Se debe corregir, pero con paciencia, no con esos supuestos celo. ¿Sí? A ver, vente, hermano, vente, y el otro así todo arrastrado ahí. Sí, híjole, a mí me tocó vivir eso, pero diga Dios, que no guarde nada en mi corazón, ¿no? Hace muchísimos años en algún grupo, me corrigieron alguna actividad y me dijeron, y yo no tenía velo en el entierro, ¿no? Pero, pues de alguna manera tenemos que ser pacientes. Y a fin de cuentas, lo que el Señor quiere es transformar tu vida muy personalmente. No puedes decir, pues como Él lo transforma, ¿yo qué voy a transformar? No. Si tú de veras eres cristiano, tú te transformas por Cristo, no por los demás. Bueno, Efesios 4.2, por favor. Efesios 4.2, una lectura rápida. Efesios 4.2. Si lo tiene, voy a dar la lectura. Dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto? Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Sean pacientes, sopórtanse, sean mansos. Entonces, cuando yo digo, es que es mi celo, hermano, hay un choque de doctrina. La doctrina que está escrita en la Biblia, de la conducta de los cristianos, y otro conflicto que es la conducta de ¿quiénes? De los que se sienten muy celosos de Dios. ¿Quién tiene la razón entonces? Pues la palabra de Dios. Pero es que mi celo, ¿qué celo ni qué nada? Eres impaciente. Es que mi pasión por Dios, ¿qué pasión ni qué nada? Tienes un engaño diabólico en tu corazón, varón, mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es que tú ames mucho a Dios. Mira nada más tu comportamiento. Haz un test ahí en tu localidad, en tu colonia, ahí donde sirves, en tu escuela, en tu trabajo, en la iglesia donde te reúnes, y pregunta, ¿qué opinas tú de mí, hermano? Con sinceridad. No le pongas nombre y recibe las cartas y vas a terminar un mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque yo voy a reconocer que necesito corregir muchas cosas. En un tiempo yo lo hice con mi familia. Le puse los papelitos y mis hijos me dijeron hace unos años, papá, queremos que usted sea más paciente con nosotros. ¡Wow! Y lo sentí durísimo. Porque tenemos conceptos equivocados de nosotros mismos. Y la verdad es que la gente que está cerca de nosotros es la que nos conoce, y la palabra desnuda nuestra conducta y nos muestra lo que realmente somos. ¿Sí? Así que ya basta de llamarle celo de Dios, pasión por Dios, mi fervor por Dios. Es que hay que hacer las cosas bien por Dios, hay que hacer las cosas así correctas, lo que es debido, disfrazando de verdad, de justicia, de hacer las cosas bien, de pasión, de celo, de fervor, cuando hay un corazón impaciente. Repito el texto, con toda humildad, dice, ¿sí? Como conducta, así te debes de dirigir. Un texto antes dice, anda como es digno del Señor, de la vocación con que fuiste llamado. Pues ese es el llamado del cristiano, ser humilde, ser manso, soportándose con paciencia unos a otros. Pero hermano, Nehemías no nos soportó. No puedes comparar la doctrina, la enseñanza, la historia de la vida de Nehemías con lo que Cristo nos enseñó. ¿Cristo nos enseñó esto? Cristo, dice a Cristo ahí jalando los pelos a Pedro ahí, ¿no? A María Magdalena para que se salga el demonio. Nunca. Y lo del templo, hermano, bueno, eso Cristo te lo enseñó para que vayas a casa de tu abuelita a tirar sus teles, sus ídolos y todas las cosas. Para eso lo enseñó. ¿O cuál es el propósito de eso? De esa enseñanza. Y nos damos cuenta que la gente está malinterpretando la escritura para justificar sus malas acciones. Porque no se puede comparar la vida de Cristo y su enseñanza directa a los cristianos. Nosotros no somos judíos. Si tú no quieres seguir a Cristo, entonces vive como los profetas. ¿Sí? Agarra, métete a casa de tu tío y tu abuelito y tírale ya a los ídolos de la Santa Muerte. Tíraselos todos ahí y recibirás el trato que te mereces.
Pero si queremos seguir la doctrina de Cristo y si vamos leyendo la palabra, vamos viendo qué conducta debemos. El apóstol Pablo llegó a una ciudad llena de ídolos y no se puso a tirar sus ídolos. Fue astuto, fue sagaz, vio un altar que decía Dios no conocido y les dijo, bueno, veo que son muy religiosos, y vi un altar que es al Dios no conocido, pues de ese Dios les vine a hablar. Y ¡pum!, les tira el evangelio. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de esto. El celo tiene que existir, pero el celo viene acompañado ¿de qué? De la gracia, el evangelio de Cristo. ¿Sí? La gracia, el evangelio de Cristo. Nosotros no podemos aplicarnos en esa forma como los profetas. Es que yo leí en la Biblia que David dice, Dios ora y dice, Dios mío, destruye a mis enemigos, dispérsalos, bórralos de la faz de la tierra. Por eso yo oro contra mi vecino que me cae mal. Dios mío, borra a mi vecino, dispérsalos, fulmínalos. Porque yo lo vi. Entonces no está comprendiendo la enseñanza, el camino que nos dejó Cristo. ¿Sí? ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Sí? Bueno, siguiente versículo, 1 Tesalonicenses 5:14. ¿Sí? Se debe corregir, pero con paciencia. ¿Sí? Con paciencia, con afecto fraternal, con amabilidad, con amor. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí está. Amonestar es tarjeta amarilla, es regañar. Ok, seguimos leyendo. Que alentéis a los de poco ánimo. O sea, llama la atención, amonesta a los que se portan mal, son ociosos, son perezosos. Alienta a los que están desalentados, desanimados. Que sostengáis los débiles. ¿Sí? Ayuda a los debilitados. Que seáis pacientes para, ¿con quiénes? Para con todos. Sed paciente, dice el texto, para con todos. O sea que si voy a reprender, si voy a exhortar, si voy a alentar, si el que está todo desanimado llega otra vez llorando, desanimado, ya hermano, piérdate. No, tengo que ser paciente. Tengo que seguir orando por él, tengo que seguir escuchándolo, dando mi tiempo para estar con él. ¿Sí? Si el que está ahí, como dice el texto, el que está ahí de ocioso, otra vez ahí a lo mismo, no hay que ser paciente. Sostener a los débiles, ya me cansaste, hermano, ya no puedes seguir caminando, hermano. La Biblia dice que los débiles en el pueblo, aplico la palabra en mi supuesto conocimiento super santo, hermano, no puede, sostener a los débiles, pero ya me cansé, hermano, te voy a dejar el camino porque la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, los débiles se quedaron atrás, así que bye, hermano. ¿Somos llamados a eso? Claro que no. Entonces tenemos que ser pacientes para con todos, ¿sí? Cuando se trata con dureza a los demás por un supuesto celo de Dios, no es realmente celo, sino que es una necedad. Es una necedad. El que se comporta así es una necedad, ¿sí? Porque ¿qué está mostrando? Está mostrando que es polvorita, va. Es polvorita. El hermano polvorita. El hermano Jorge Polanco, polvorita. La hermana polvorita. No, hombre, no hagas no tienes una chispita porque ¡fum! Se prende. Arde Troya, ¿no? Arde Roma, ¿no? No, hombre, no. Cuidado. Y así están todos andando. Como si fuera esto corporativo. Como si fuera esta empresa que estés ahí todo aterrorizado de tu supervisor. Y no puede ser. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. La palabra de Dios para todos lo dice de la siguiente forma. El que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. Voy a repetirlo. El que mantiene la calma es inteligente, ¿sí?
El que se enoja fácilmente es un tonto. Eso dice ya, es un tonto. Como dice la Reina Valera 60, dice, el que tarda en airarse es de grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es impaciente de espíritu, ¿sí? Eso lo demuestra que es muy tonto, que no está sosegado, no tiene dominio propio. Que Dios nos ayude, amén, porque tenemos que reflejar a Cristo, ¿sí? Así que la intención de este mensaje es quitar todo eso y de veras vivir como a Cristo le agrada y darle el trato a todos los demás que Cristo les daría en tu vida, en mi vida. Darles el trato que Cristo les daría, ¿sí? Porque quiere Cristo que seamos pacientes con todos, misericordiosos con todos. Bueno, se trata mal a todos, ya me avisó esto que se va a terminar, se trata mal a todos, se trata mal a los del mundo, se trata mal a los religiosos, que estás perdido, tu religión está muerta, no sirve, y hablas así a la gente, y peor aún, se trata mal a los hermanos. Somos toscos, hablamos ásperamente, podemos hasta mangonear, según para que se hagan las cosas bien. Ok, el celo mostrado, el celo que se mostraba en la Biblia, se mostraba no como un trato común, ya hablamos algo de esto hace poco, de lo que hacía Pablo, sino cuando alguna vez algún apóstol mostraba celo en la iglesia, era para enfrentar a los enemigos del evangelio, ¿sí? En este caso, como este Bar Jesús que te comenté, pero tenemos otros ejemplos. 1 Corintios 4:21, referencias rápidas. 1 Corintios 4:21. Si lo tienes, dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dice el apóstol. ¿Qué quieren, hermanos? ¿Que yo vaya a ustedes con vara o con espíritu de mansedumbre? Y eso era ¿cómo era la conducta habitual entonces del apóstol Pablo en este versículo? Y los que conocen el contexto de este versículo, que menospreciaban la apariencia del apóstol, ¿sí? ¿Cómo era la conducta habitual del apóstol Pablo? Cuando dice, hermanos, o voy con vara o voy con amor y espíritu mansedumbre. Esa era la conducta habitual del apóstol Pablo con ellos, entre ellos. En el capítulo 4, ¿de qué habla? De que el apóstol Pablo está siendo como que menospreciado. ¿Sí? Su palabra del apóstol se ve como que muy fuerte, pero su apariencia es despreciable, decía, ¿no? ¿Sí? Es muy débil el hermano en presencia, muy débil y no habla como escribe. ¿Sí se acuerdan? El apóstol Pablo, cuando lo tenemos de frente, no habla como escribe. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, bueno, voy a ir de ahí y voy a hablar con esos que están muy valentonamente diciendo cosas de mí, para ver si como hablan delante de mí, dice el apóstol Pablo. Y es cuando dice después, ¿quieren que yo vaya a vosotros con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Repito la pregunta, ¿cuál era la conducta habitual del apóstol cuando estaba en una iglesia o entre las iglesias? Así es. Pero prácticamente les decía a la iglesia, pues si quieres esto, así voy a llegar. Y con durezas, pero obviamente no lo está diciendo el apóstol Pablo para llegar de esa forma, sino porque él está estableciendo su postura, ¿sí? Para el apóstol es mejor escribir una carta y que todo se corrija y llegar a la iglesia arrepentidos y hablar compasivamente que pues, llegar, ver un desastre y reprender. Entonces, esto nos demuestra cuál es la conducta habitual del apóstol Pablo. El celo se demostraba, aquí hay una demostración de celo, pero solo cuando pues, era necesario, ¿sí? Tenemos otro texto, tenemos Segunda Tesalonicenses 4:2. Segunda Tesalonicenses 4:2. Segunda de Tesalonicenses 4:2. Dice la palabra, si lo tienen, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice, con
toda paciencia y doctrina. ¿Puede ir junto a la corrección con la paciencia? Definitivamente. Reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. No puede ser que, hermano, puedo hablar contigo, híjole, ya tenga yo miedo, me va a hablar el hermano. Y te acerques con él y empiezas a hablar durezas y la palabra y la condenación y así la aspereza. Hay doctrina sí hay, pero no hay paciencia. No. El apóstol Pablo recomendaba, si vas a atender ovejas, vas a atender almas, hazlo. Pero también aplica para todos nosotros, porque tenemos que ser amables con todos nosotros, entre todos nosotros. Y también, no solamente en la iglesia, sino con los de afuera de la iglesia. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muy bien. Era para hacer afrenta a los enemigos del evangelio y para corregir los asuntos de la iglesia. No debemos ser tropiezo con nadie, ¿sí? Debemos ser gentiles, pero no gentiles como los pecadores que no conocen a Dios, sino gentileza. Y debemos de ser hasta tiernos. ¿Cómo ven? Hermano, hermana, hablar con ternura, con amor, ¿sí? Porque estamos tratando con... Si estamos entre hermanos, mucho más. Hay que amar a los que no conocen a Dios. Hay que amarlos. Pero ¿cuánto más con la iglesia de Cristo? ¿Cuánto más entre hermanos? Hermano, hermana, te pido un favor, hermano, ¿sí? ¿Puedes pasarme la taza de café? ¿O puedes pasarme la Biblia que está allá? No, así que... por favor, la Biblia, pásamela de una vez. Entonces, aquí está, hermano. ¿Sí? Porque el ungido tiene que hablar, o la ungida, ¿no? Entonces, no puede ser. No puede ser. ¿Sí? O si no, estoy en un convivio, me gasto la última taza de café y llega alguien, ¿te gastaste la última taza de café, hermano? No, hermano, no. Yo quería esa taza. Híjole, ya una tormenta por una taza de café. ¿Sí? Entonces, no puede ser. Debemos ser hasta gentiles y tiernos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, 7. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. A ver. 1 Tesalonicenses dije, ¿verdad? Dice la palabra: antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo se comportaban los apóstoles con la iglesia? Con ternura, ¿verdad? ¿Cómo ven? Y el celo, pues el celo sí hay, pero no se aplica como debe. No es celo, es impaciencia. Sí. Dice claramente: antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol atento, pendiente, si corregía, lo hacía con doctrina, con conocimiento bíblico, no con lo que se imaginaba, sino con la palabra, y lo hacía con amor, lo hacía con paciencia. Es que, no sé, ¿no? Estaba yo en la iglesia y los hermanos me dijeron que no les pareció mi opinión acerca de qué color pintamos la pared, y hubo una carnalidad, y me fui de la iglesia. Y se fue de la iglesia porque la pared la quería azul, pero la pintaron de rojo. ¿Sí? O pasa de que la gente es reprendida y se sale de la iglesia, se sale de un grupo de oración, se sale de un discipulado, se sale de un grupo de WhatsApp, se sale de donde tenga que salirse. Entonces, no va así. Aún en la gentileza se soporta. Y por último, vamos a ver Tito capítulo 3, versículo 2. Tito capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra: que a nadie difamen, no sean peleoneros, dice,
sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Sean amables con todos. Muestren mansedumbre con todos, dice. Con todos. Si alguien se comporta de esta manera, dice otra parte de la Escritura, señálenlo y apártense de él. Dice, o sea, hasta eso, ¿no? Si alguien se comporta con pleitos, con diferencias, hasta ¿qué hace la comunidad de los justos? Pero eso es una gran verdad. No confundamos la impaciencia, con el celo, ¿sí? La impaciencia hacia los demás. Vamos a orar. Voy a mandar una liga para preguntas y respuestas. Y luego continuamos, ¿sí? Vamos a orar. Padre bendito eterno, muchas gracias por todo, Dios. Gracias por tu palabra y por todos los presentes. Gracias por tu espíritu. Ayúdanos a vivir como a ti te gusta. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. El que guste, si quiere, aquí terminamos. Y el que quiere, se conecta en el siguiente enlace. Gracias a todos. Voy a mandar la liga. Dios los bendiga mucho a todos.